Este video va a ser para que ustedes puedan entender mejor los términos que maneja el libro de Oparin. Si ustedes empezaron a leer el libro se darán cuenta que empieza a estar hablando sobre compuestos químicos y algunas biomoléculas interesantes para formar lo que son los coacervados y posteriormente pues el protoplasma que va a dar origen a las primeras células que existen, ¿no? En esta imagen nosotros podemos observar pues que evidentemente los seres vivos están ordenados o están ordenados de una forma muy específica. Vamos a empezar a ver esta imagen desde el término principalmente de las moléculas. Evidentemente todos los seres vivos estamos formados por elementos, por átomos, y estos átomos al unirse vamos a formar lo que son moléculas. Estas moléculas al unirse van a formar biomoléculas cada vez más grandes y estas biomoléculas van a formar organelos. Estos organelos forman células. Las células cuando se unen forman diferentes tipos de tejidos. Los tejidos cuando se van a unir forman diferentes órganos. Los órganos forman sistemas como el respiratorio, sistema esquelético, y los sistemas van a formar organismos. La unión de estos organismos forman poblaciones, las poblaciones forman comunidades, ecosistemas y hasta la biosfera o la ecosfera, que hay también algunos científicos que mencionan que el mundo puede ser también como un ser vivo, ¿no? Pero bueno, ya son algunas teorías un poco extravagantes referente a esto, ¿no? Una de las características que ustedes vieron en el bachillerato es que pues todos los seres vivos tienen características específicas, ¿no? ¿Cómo podemos este, decir que una roca no está viva, pero una planta sí está viva, ¿no? La planta no se mueve, la roca tampoco no se mueve. ¿Qué características hacen que algo esté vivo y algo no esté vivo? Uno de estos primeros es la irritabilidad. La irritabilidad, como su nombre lo dice, es la capacidad que va a tener un organismo o una parte de este organismo para identificar algún cambio en el ambiente y poder reaccionar. Y aquí les pongo un ejemplo. Yo creo que todos llegaron a hacer ese ejemplo en la primaria o en la secundaria, en donde uno pone una plantita cerca de la ventana y esa plantita se dirige hacia la luz. O por ejemplo tenemos nosotros los girasoles, que estos girasoles conforme se va moviendo el sol, se va se va moviendo la planta, ¿no? O hay otras que cuando uno les pega, por ejemplo la ruda, luego empiezan a soltar algunos aceites esenciales que evidentemente pues son estímulos de irritabilidad que llegan a tener, ¿no? La adaptación pues es el proceso fisiológico que van a tener todos los seres vivos y es un proceso en el cual han evolucionado durante un periodo grande para adaptarse a las condiciones específicas. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo una fotografía de diferentes cactáceas y evidentemente estas plantas pues están adaptadas a condiciones de poca precipitación pluvial. Están adaptadas a que sus hojas se transformaron en espinas para que no llegara un depredador y le estuviera quitando el agua. Bueno, aquí voy a estar dejando algunos pequeños ejercicios muy sencillos para que ustedes los vayan realizando también en sus apuntes. Y uno de estos son, bueno, otra característica que llegan a tener los seres vivos es la reproducción. Los seres vivos son capaces de reproducirse. Todo ser vivo, como ya lo mencionamos en el otro video y que lo demostró Pasteur, se reproduce. No hay un organismo que se genere espontáneamente nada más porque sí, sino que sí hay organismos, todos los organismos provienen de otro ser vivo. Y para esto podemos hablar de dos tipos de reproducción en general. La reproducción sexual y la reproducción asexual. Ustedes van a identificar aquí cuál es la sexualidad sexual, que se encuentra aquí abajo, y le van a poner la letra en su libreta. 1. Es la reproducción de los cuales se forma descendientes de un solo padre sin la intervención de células sexuales. B. Es el tipo de reproducción en el que intervienen la fecundación o unión de células sexuales. ¿Cuál será? Bueno, también es bien interesante porque, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos dos tipos de reproducción. Cuando se procrea un hijo, pues evidentemente es una reproducción sexual porque se necesita del macho y la hembra para poder tener un hijo.
pero cuando nosotros nos llegamos a cortar parte de nuestra piel, pongamos parte de nuestro brazo, un dedo, pues evidentemente no le vamos a echar gametos para que se reproduzca. Ahí se da una reproducción asexual, que es la mitosis. Movimiento, pues bueno, evidentemente todos los seres vivos tienen un movimiento, aunque no sea perceptible, pero llegan a tener un movimiento. Por ejemplo, los árboles van a decir, bueno, pues los árboles no se mueven. No, evidentemente no se mueven porque nosotros no percatamos que se mueven, pero esos árboles pueden estar moviendo muy poco lo que son sus hojas para dirigirse al sol. El crecimiento que tienen es un tipo de movimiento. Entonces todos los seres vivos tienen este movimiento. Y el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de cambios químicos que van a tener los seres vivos y que estos cambios químicos van a ayudar a que se estén generando reacciones muy importantes, ¿no? Reacciones como las anabólicas o de síntesis que van a estar uniendo compuestos químicos, que de hecho esta es una de las reacciones bien interesantes. ¿Por qué? Porque muchas de las biomoléculas que se encuentran en ambientes naturales, o como lo menciona Paris, pues hacen reacciones anabólicas, se están uniendo cada vez compuestos que le están sirviendo para estar formando biomoléculas cada vez más completas. Y reacciones catabólicas o de rompimiento, que son aquellas como las proteínas o algunas enzimas que se dedican a estar rompiendo algunas otras moléculas para aprovechar moléculas en una parte más sencilla. Aquí tenemos el anabolismo, que es lo que les mencionaba, ¿no? Es una reacción en donde se van a estar uniendo compuestos químicos muy interesantes. En este caso, vean, tenemos la glicina y tenemos la alanina, que ambos son dos aminoácidos muy importantes. Estos aminoácidos, al estarse uniendo, pues bueno, se libera lo que es agua y se forma un dipéptido unido principalmente por estos dos aminoácidos, ¿no? Y el catabolismo, pues vean, aquí tenemos un disacárido, que no es otra cosa que un carbohidrato, y muchas enzimas llegan a romper, por ejemplo, este puente que se encuentra aquí, y en vez de tener un disacárido que es la maltosa, como muchas veces lo encontramos en la leche, pues las enzimas lo rompen y van a generar dos tipos de carbohidratos, dos monosacáridos, dos glucosas. Entonces, eso es el catabolismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de esas reacciones. Todos los seres vivos lo realizan. Cuando nosotros comemos algo, cuando nosotros eliminamos desechos de nuestro cuerpo, pues se realizan esas reacciones de catabolismo y anabolismo. Y todos los seres vivos lo hacen. Todos lo hacen desde la producción de carbohidratos en la fotosíntesis hasta la propia ejemplo de cuando nos comemos una simple manzana. La homeostasis es una propiedad que los organismos vivos y consiste en su capacidad de mantener la condición interna y estable. Esto lo menciona también Oparin. Una de las características de los coacervados es que tienen homeostasis y adentro tienen un líquido en donde los compuestos o las biomoléculas se encuentran estables. Y al encontrarse estables, pues evidentemente pueden estar haciendo reacciones de catabolismo y anabolismo. Y nuestras células, pues no se diga, nuestras células pues evidentemente tienen homeostasis. Si nosotros viéramos en un microscopio dentro de nuestras células en el citoplasma, vamos a ver, el citoplasma tiene un líquido y ese líquido está regido por la homeostasis. Porque si no tuviéramos homeostasis, pues se romperían nuestras células y se estuvieran saliendo los líquidos y formación de algunos bioelementos esenciales que necesitamos. Bueno, aquí están algunos ejemplos. Todos los organismos tenemos la homeostasis, por ejemplo, el intercambio de minerales o líquidos esenciales para una planta. Y por último, creo que sí es el último, otra de las características que tienen los seres vivos es el crecimiento, ¿no? Todos los seres vivos crecen, todos los seres vivos tienen un ciclo de vida y que todas estas características son únicas de los seres vivos. Vamos a hablar un poquito de la base química de la vida. La vida, pues evidentemente está formada por elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Ustedes los llegaron a ver en bachillerato. Eh, Son el famosísimo chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Aquí dice que la estructura de los seres vivos se encuentra formada por moléculas orgánicas complejas, de las cuales a su vez basan su estructura en cadenas de átomos de carbono. La base principal
de todos los seres vivos son cadenas largas de carbono. A partir de eso van uniendo cada vez más compuestos químicos que van a estar haciendo que se formen bioelementos cada vez más complejos, ¿no? Bueno, aquí viene un pequeño chiste que luego les ponía. Dice, mi amor, ¿qué somos? Y hablando de cosas de bioquímica, pues somos estructuras histológicas compuestas en su mayoría de carbono que generan y consumen ATP. Para el estudio de dichas características de los seres vivos es importante recordar algunos conceptos básicos también de química, ¿no? Recuerden ustedes que en química pues todos los elementos químicos están formados por átomos, ¿no? Y los átomos están formados por tres estructuras muy interesantes, ¿no? Lo que son los neutrones y los protones que se encuentran en el núcleo del átomo y alrededor giran de ellos lo que son los electrones. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos elementos químicos. Vean, aquí está el hidrógeno con su único electrón girando alrededor. Aquí tenemos el helio, donde se ven los neutrones y protones y sus dos electrones girando alrededor, ¿no? Pues entonces, todos los seres vivos, bueno, de todos los elementos que hay en la tabla periódica, existen unos elementos que son indispensables para que se pueda generar la vida. A estos se les conoce como bioelementos. ¿Cuáles son estos bioelementos? Carbono, lo mencionaba el famosísimo CHOMP o CHOMPS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿De qué estás hecho? Bueno, ¿de qué estamos hechos todos los seres vivos? Pues evidentemente los principales bioelementos, aquí están, es lo que les acabo de mencionar. Pero también vamos a tener algunos otros bioelementos secundarios, que son elementos presentes en una menor cantidad y que desempeñan funciones diversas, pero que son también esenciales y que llegan a formar parte de la estructura de algunos músculos o de huesos. Y también vamos a tener por otro lado lo que son los oligoelementos. Bueno, les dejo esta diapositiva. Pueden ponerle pausa y pueden ir observando la cantidad de elementos que tenemos en el cuerpo, las características. Ahora, estos bioelementos son esenciales porque gracias con estos, principalmente con estos 5 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, vamos a formar lo que son las biomoléculas. Las biomoléculas las podemos dividir en dos, ¿no? Las primeras son las moléculas orgánicas, aquellas que solamente se pensaba antes, porque como ustedes leyeron en el libro de Oparin y en algunos artículos, se pensaba antes que solamente las biomoléculas se podían estar formando dentro de los seres vivos, pero ya se dieron cuenta que con algunos experimentos y algunas condiciones ambientales únicas en los mares, cerca de las arcillas, en chimeneas hidrotermales, pues evidentemente se pueden estar generando algunos otros, las biomoléculas en el ambiente. Las biomoléculas se forman, son moléculas orgánicas y estos van a ser los glucósidos, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos, que son súper importantes porque con estos ácidos nucleicos son los que van a llevar a cabo la información hereditaria de los organismos. Y por otro lado vamos a tener las moléculas inorgánicas, que estas moléculas inorgánicas no son otra cosa que elementos químicos inorgánicos, pero que son súper esenciales para que se pueda desarrollar la vida o para que los organismos como la célula puedan estar desarrollando eh, sus funciones vitales. Y estos son agua y sales minerales. El agua, pues bueno, no voy a entrar mucho en detalle, saben que no hay ser vivo que se pueda desarrollar sin la presencia del agua, porque el agua pues, es un elemento químico polar que ayuda a estar realizando también reacciones de análisis y catálisis para poder estar haciendo funciones metabólicas muy importantes, ¿no? Aquí solamente para mencionarles, pues vean, aquí tenemos una molécula del agua y esta molécula del agua pues está formada principalmente por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y se le conoce polar porque el oxígeno tiene cargas negativas y los hidrógenos cargas positivas. Entonces eso hace que se puedan estar uniendo o se puedan estar separando algunos compuestos muy fácilmente, ¿no? Las sales minerales, pues bueno, vamos a tener aquí algunos ejemplos, algunos iones positivos, iones negativos. Y estos sales son importantes, ¿por qué? Porque van a estar obteniendo, estas sales van a estar captando el agua, van a estar ayudando a que se estén transformando diferentes tipos de compuestos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando nosotros
corremos mucho, estamos corriendo, pues estamos en nuestro sudor, estamos perdiendo lo que son sales y agua. Y evidentemente eso puede estar ocasionando que, por ejemplo, un deportista, si está perdiendo sales y agua, su cuerpo no esté funcionando bien y le pueden estar dando calambres por la presencia, por la falta de sales. Y otro ejemplo es, pues las sales son importantes. Imagínense, cuando ustedes comen algo muy salado, muy salado, una pizza, unas papitas a la francesa, no lo sé, algo salado, pues se van a dar cuenta que a la media hora nos da mucha sed. Y al darnos mucha sed es porque esas sales que ya están dentro de nuestro organismo están absorbiendo agua. Entonces nos está pidiendo a nuestro cuerpo que tengamos más agua, ¿no? Para generar o para poder estar haciendo algunas reacciones interesantes, ¿no? Bueno, este es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, las sales son importantes, a pesar de que no son biomoléculas orgánicas, son importantes porque ya se han demostrado en algunos experimentos que gracias a estas se pueden estar haciendo estímulos en los músculos. Por ejemplo, se hizo un experimento en donde a 3 ranas se les quitó el corazón a una y la pusieron en cajas Petri. Cada corazón estuvo en una caja Petri, entonces eran 3 cajas Petri. En la primera se le pusieron iones y en la siguiente se le pusieron algunos cationes y en otra se les pusieron de los dos. En la de iones el corazón se quedaba en sístole, en la de cationes el corazón se quedaba en diástoles y cuando al otro corazón le ponían tanto iones como cationes, el corazón todavía seguía latiendo. Entonces ahí se dieron cuenta que las sales eran importantes para hacer muchas de las funciones vitales. Las biomoléculas, como estaba mencionando, pues son macromoléculas o polímeros formados por una gran cantidad de monómeros o unidades moleculares. Y que van a decir, bueno, ¿qué es eso, no? Vamos a leer. Las biomoléculas pues, no son otra cosa que la unión de varios compuestos químicos. Están formados por polímeros. ¿Qué son los polímeros? Pues los polímeros pueden ser cualquiera de esos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y estos a su vez van a formar algunos monómeros. O sea, los monómeros también pueden ser los elementos, pero al irse uniendo los elementos podemos formar polímeros, o sea, cada vez compuestos más complejos. Es a lo que se refieren las biomoléculas. Los primeros biomoléculas o los primeros polímeros van a ser los hidrocarburos. Los hidrocarburos son moléculas orgánicas, son las moléculas más simples que existen, están formadas por cadenas largas de carbono y se les unen a ellos dos elementos químicos que es el hidrógeno y también el oxígeno. Vamos a seguir. Aquí tenemos un ejemplo que ustedes van a ir llenando en su libreta y en este caso estamos hablando de los carbohidratos. Los carbohidratos, perdón, estamos con los hidrocarburos, yo estoy perdiéndome aquí. Estos son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que solamente van a estar formados por carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos, no hay que adelantarnos. Lo que les dije hace ratito eran los carbohidratos. Los carbohidratos sí están formados por hidrógeno, oxígeno y carbono. Pero los hidrocarburos solamente están formados por carbono e hidrógeno. Perdón por el error, ¿no? Entonces, los hidrocarburos, todos los compuestos orgánicos, son aquellos que van a tener como presencia el carbono. Y estos son importantes, ¿por qué? Porque como ustedes leyeron en alguno de los artículos y en el libro de Oparin también menciona que en algunos meteoritos se han encontrado algunos hidrocarburos y eso es muy importante y los hidrocarburos son compuestos orgánicos. Aquí, ¿cómo se forma un hidrocarburo? Por ejemplo, el petróleo, ¿cómo se llega a formar que es un hidrocarburo? Pues por la presencia de muertes de algunos organismos de hace miles de millones de años, ¿no? Bueno, aquí tenemos una clasificación de hidrocarburos. Los hidrocarburos están formados, ya lo dije, por carbono e hidrógeno. Los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. El primer o el más sencillo de los hidrocarburos es aquel, acuérdense que el carbono, como ustedes lo vieron en química, va a tener siempre 4 enlaces. Por lo tanto, se le van a unir 4 hidrógenos. Esto va a dar origen a que este elemento con un solo carbono y 4 hidrógenos se le denomine metano. Su fórmula semidesarrollada va a ser carbono, hidrógeno 4 y este 4 significa los 4 hidrógenos que tiene. La fórmula molecular también es carbono, hidrógeno y los 4 que llega a tener. Aquí tenemos un ejemplo de
con dos carbonos. Si hay dos carbonos, evidentemente se unen entre ellos los carbonos y alrededor se van a estar uniendo lo que es los hidrógenos. Si se dan cuenta, esto se va a denominar como etano. Y el etano, vamos con la fórmula semidesarrollada. Se pone el carbono, que es este carbono que se encuentra aquí, el otro carbono, el segundo, y alrededor los tres hidrógenos. Entonces pone hidrógeno 3, hidrógeno y 3. Fórmula molecular, carbono 2, aquí están, hidrógeno 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, ustedes me van a desarrollar el propano, aquí lo dice, es un hidrocarburo con 3 carbonos, el butano, un hidrocarburo con 4 carbonos, pentano, un hidrocarburo con 5 carbonos, y el hexano, un hidrocarburo con 6 carbonos. Por lo tanto, me van a hacer también su fórmula desarrollada, su fórmula semidesarrollada y la fórmula molecular. Existen otros tipos de hidrocarburos. ¿Y por qué estamos viendo esto? Para que ustedes entiendan un poco más el libro de Oparin y sepan qué es un hidrocarburo, sepan qué es un carbohidrato, sepan qué es un monosacárido, sepan qué es un disacárido, sepan qué es una grasa saturada, insaturada y entiendan qué es lo que está tratando de decir Oparin porque utiliza muchos términos bioquímicos. Entonces existen otros dos tipos de hidrocarburos. En este caso tenemos los alquenos, en los que alguno de los enlaces entre dos átomos de carbono existe una doble ligadura. Por ejemplo, el eteno. Aquí tenemos el eteno. Entonces vean, aquí tenemos el eteno, está formado de un carbono, tiene alrededor sus dos hidrógenos y doble enlace entre el otro carbono y este carbono tiene sus dos hidrógenos. Entonces aquí está el doble enlace. Tenemos el propeno, que también va a ser de 3 carbonos, pero vean, llega a tener su doble enlace. Tenemos el buteno y buteno, que es el carbono, con su doble enlace y los 4 carbonos. Pero también vamos a tener otros elementos químicos que van a tener 3 enlaces. A estos se les denominan alquinos. Y estos alquinos, pues tenemos el etino, que es el carbono con sus 3 enlaces. Tenemos el propino, 3 carbonos, pero aquí ahí están los 3 enlaces. Y el ibutino. Entonces, bueno, van a hacer un pequeño ejercicio. Dice, en la tabla siguiente resume las características de los 3 tipos de hidrocarburos. Tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Qué características tienen los alcanos? Pues son cadenas sencillas. ¿Qué características tienen los alquenos? Ya lo mencionamos acá arriba. ¿Qué características tienen los alquinos? ¿Cuál es su terminación de los alcanos? Aquí está. ¿Cuál es la terminación de los alquenos y terminación de alquinos? Bueno, aquí dice grupo de alquilos son grupos que contienen solo átomos de carbono y hidrógeno unidos por enlaces sencillos. Es lo que les estaba mencionando. Continuamos. Esta tabla es bien importante porque si ustedes se dieron cuenta y como están leyendo el libro de Oparin, pues también hay grupos funcionales que les llega a mencionar o empieza a nombrar los radicales y ustedes no saben qué son estos radicales, ¿no? Estos radicales o estos grupos funcionales son importantes porque estos grupos funcionales siempre se están uniendo a las biomoléculas. Por ejemplo, tenemos el nombre o clase, bueno, tenemos los alquilo, que es el grupo funcional que se conoce como metano. ¿Sí? Tenemos el alcohol, que su grupo funcional va a ser el hidroxilo. Tenemos los aldehídos, que su grupo funcional es el carboxilo. Y el ácido orgánico, que el carboxilo este es su grupo funcional. Esto es importante porque más adelante a lo mejor vamos a estar viendo algunas moléculas y ustedes deben de acordarse las características del grupo funcional que vamos a estar viendo. Esto también es muy importante. Esto es un diagrama donde se ve la cantidad de enlaces que pueden llegar a tener algunos de los átomos importantes, átomos de la vida, ¿no? El hidrógeno nada más va a tener un enlace, el oxígeno tiene 2 enlaces, el nitrógeno tiene 3 enlaces, carbono 4 enlaces, fósforo tiene 5 enlaces y el azufre tiene 2 enlaces. Esto es importante porque estos son los elementos, los bioelementos esenciales para la formación de los seres vivos, ¿no? Vamos con los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos o hidratos de carbono son las biomoléculas, ahora sí vamos con los carbohidratos, porque hace rato me confundí, son las biomoléculas más sencillas y son uno de los elementos igual muy importantes de los seres vivos. ¿Por qué? Porque están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y además son aquellos que van a contener gran cantidad de energía. Se les conoce comúnmente como azúcares o también se les conoce como glúcidos. ¿En dónde podemos encontrar los carbohidratos? Pues principalmente la mayoría se llega a encontrar en productos de origen vegetal. Acuérdense ustedes,
la fotosíntesis. La reacción de fotosíntesis es dióxido de carbono más agua, una reacción lumínica precedida por el sol y posteriormente se genera lo que es un carbohidrato y se libera lo que es oxígeno. Así de fácil es la fórmula de la fotosíntesis. ¿Y qué se está generando? Pues evidentemente se están generando compuestos químicos importantes que son los carbohidratos. Aquí está, los carbohidratos son sintetizados por organismos autótrofos. Esto no se les olvide. Todos los organismos autótrofos generan carbohidratos. ¿Por qué? Porque todos los organismos autótrofos realizan fotosíntesis. No se confundan, también vamos a tener algunos organismos quimiosintéticos, pero estos organismos quimiosintéticos sí generan también carbohidratos, pero no lo generan de la forma en que hay o en que se realiza la fotosíntesis, que es por vía lumínica. Aquí tenemos la forma de la fotosíntesis, que todos se la deben de saber. Aquí tenemos agua, ¿sí? Más dióxido de carbono, energía luz, que es la reacción que les decía, y todas las plantas, si tú le pones agua y están respirando dióxido de carbono y los pones en un lugar, bueno, claro, debe tener también nutrientes, y los pones en un lugar donde haya sol, pues lo que van a generar las plantas van a liberar oxígeno, pero generan esta molécula, este carbohidrato que es importante, y esta es la base, como lo llegamos a ver con los que fueron mis alumnos en primero, es la base de las pirámides energéticas de los ecosistemas. Los carbohidratos pues, se clasifican prácticamente en tres grupos muy importantes. Se clasifican en los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Esto depende por el compuesto del anillo aromático policíclico, de lo cual va a estar formado. Vamos con los monosacáridos. Los monosacáridos son moléculas orgánicas formadas por cadenas de átomos de carbono con grupos hidroxilos. Aquí está el grupo hidroxilos. En algunos, ahorita en la estructura, vamos a ver cómo se encuentran los grupos hidroxilos. Y un grupo carbonilo. Se clasifican y se nombran según el número de átomos de carbono. Esto también es muy importante porque Oparin empieza a ir mencionando algunos nombres de algunos carbohidratos. Y si ustedes no conocen cómo se llegan a mencionar, pues no le entienden qué es lo que está tratando de explicar él. Vamos con algunos ejemplos de cómo se llegan a nombrar y cómo se escribe la fórmula molecular de estos organismos. Aquí les voy a poner yo algunos ejemplos y ustedes los van a desarrollar en su libreta. Tenemos número de átomos de carbono. Si el carbohidrato tiene 3 carbonos, siempre el hidrógeno va a ser el doble del carbono, perdón. Si el carbono tiene 3 hidrógenos, el carbono tiene 3 átomos, el hidrógeno siempre va a ser el doble. Y el oxígeno siempre va a tener la misma cantidad del carbono. Vamos acá con la heptosa. Vean, aquí tenemos 7 carbonos, por lo tanto el hidrógeno es el doble, que sería 14, y el oxígeno sería la misma cantidad que el carbono. Carbohidratos con 3 se denominan triosa. ¿Cómo será con 4? Vamos a hacer aquí el ejemplo, sería carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno 4. ¿Cómo se llamará? Eso ustedes lo van a investigar. Con 5 carbonos, con 6 carbonos y con 8 carbonos. Las fórmulas estructurales de los monosacáridos, bueno, se clasifican por el número de átomos de carbono y por el grupo carbonilo. Eso es bien interesante. Cuando el carbonilo es inicial en los carbohidratos, se va a tener un nombre que es el aldehído. Pero si el carbonilo lo va a tener en otro carbono, se denominan como aldosas. Vamos a poner un ejemplo. Aquí está, si el carbonilo se encuentra en la primera parte del carbono, lo vamos a llamar como aldosas. Aquí está. Entonces es 1, 2, 3, 3 carbonos, por lo tanto se le da el nombre de triosa aldosa. ¿Por qué? Porque el carbonilo lo tiene en el primer carbono. Dibujen ustedes una tetrosa aldosa. Tetrosa es de 4, entonces son 1, 2, 3, 4 carbonos. Y debe de tener aquí el carbonilo en la primera parte. No se les olvide los grupos funcionales que son los hidroxilos. Y no se les olvide también, vean, dijimos que triosa aldosa tiene 1, 2, 3 carbonos. Por lo tanto debe tener el mismo número de oxígenos. 1, 2, 3 oxígenos. Pero va a tener lo doble de hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacen la de la tetrosa aldosa y la de la hexosa aldosa. Los monosacáridos se van a denominar cetosas cuando el grupo carbonilo se va a encontrar en el segundo átomo
del carbono y forma un grupo cetosa. Vean, cuando el carbonilo se encuentra en el segundo átomo de carbono, ya no se va a llamar como lo habíamos mencionado acá, como triosa aldosa, sino se va a denominar como triosa cetosa. Esta triosa cetosa es porque el carbonilo se encuentra en la segunda parte. Entonces tenemos 1, 2, aquí está el carbonilo y se denomina triosa cetosa. ¿Cómo será la tetrosa cetosa? En el segundo carbono, el carbonilo, hexosa cetosa también. Ahora, no se les olvide, lo mismo. ¿Cuántos carbonos tenemos? Si es 3, 1, 2, 3. Si es triosa, 3. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3 oxígenos. Y vamos a tener el doble de hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacen las imágenes de estos compuestos. Bueno, los monosacáridos también se pueden escribir de esta forma, de esta estructura, como lo estuvimos viendo, o como el ejercicio que hicieron, pero también se pueden escribir o se pueden poner de esta, se pueden dibujar de esta forma, ¿no? De una forma de un anillo aromático. Y si ustedes cuentan, pues también tenemos los mismos números de carbono, los hidroxilos que se están representando. Entonces, cuando ustedes vean que, porque hay una partecita, creo que del libro de Oparin, pone estas imágenes, pues ya saben ustedes que es uno de los principales biomoléculas, que es un carbohidrato. Luego vamos a tener los disacáridos. Los disacáridos, pues como su nombre lo dice, es la unión de dos monosacáridos. Y estos monosacáridos, cuando se unen, entonces forman un disacárido. Aquí tenemos dos monosacáridos, la glucosa y la fructosa. Pero estos pueden tener reacciones de unión. Aquí está. Si nosotros unimos, por ejemplo, dos monosacáridos, en este caso glucosa más glucosa por un puente de oxígeno, se va a formar lo que es la maltosa. ¿Quién hace la maltosa? Pónganse a pensar. La glucosa la generan las plantas porque son carbohidratos. Y cuando las vacas están comiendo el pasto, dentro de su organismo pasan estas reacciones y forman maltosa. También forman la lactosa. La lactosa es un disacárido. Aquí tenemos, vean, glucosa más glucosa se forma lo que es la maltosa. Vean acá, la galactosa, que es un monosacárido, y la glucosa, que es otro monosacárido, cuando pasan reacciones de unión se van a unir y va a formar la lactosa. La sacarosa es la unión de una glucosa y una fructosa. Y los polisacáridos, ya por último, los polisacáridos son compuestos químicos formados por más de 3 monosacáridos. ¿Cuántos monosacáridos ven en este polisacárido? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, aquí hay 8 monosacáridos que van a formar un polisacárido. ¿Y quiénes van a tener los polisacáridos? Pues principalmente los polisacáridos ya son compuestos o moléculas mucho más complejas que la van a tener algunos compuestos, bueno, lo van a tener por ejemplo como el almidón que se encuentra en las papas. ¿Dónde vamos a encontrar también? Bueno, aquí está. ¿Dónde vamos a encontrar también los polisacáridos? Pues en algunos elementos como papas, maíz, arroz, trigo. La celulosa que forma parte de los árboles y algunas estructuras de algunos insectos están formados principalmente por polisacáridos. Aquí pasé un poquito rápido la diapositivas, pero ustedes pueden ponerle pausa y leer lo que se les está indicando. Hasta aquí dejamos el video para que no se haga cada vez más largo.